Hola, ¿cómo están? Aquí contigo, Eloísa Chavarría, para continuar con ¿qué son los milagros? Pues bueno, estamos leyendo el libro del curso de milagros, prácticamente en la introducción, ya vimos la introducción, y más adelante dice principios de los milagros. O sea, ya estamos terminando la introducción de lo que es un curso de milagros y como el título lo dice, curso de milagros, pues estamos ahondando en qué son los principios de los milagros. Ya en los dos videos previos leímos hasta el inciso 25. Entonces vamos al 26. Si tú todavía no tienes tu libro, es muy fácil tenerlo, lo puedes bajar gratuitamente en PDF, simplemente en Google tecleas un curso de milagros y te van a salir muchísimas opciones para descargarlo. Entonces, eso es muy fácil, si bien, perdón, lo quieres comprar en papel, eh, lo puedes hacer también. Entonces, vámonos al inciso 26, que dice, los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar, entre comillas, significa deshacer, entre comillas también. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. O sea, expiar también, para ampliar más el término, significa corrección del error. Y entonces aquí te están diciendo, Jesús está diciendo que los milagros representan la liberación del miedo. ¿Por qué? Porque al liberarnos del miedo expiamos la situación, o sea, corregimos el error. No tiene por qué haber miedo. Al corregir el error, entonces, de percibir algo que me causaba miedo, corrijo el error y me doy cuenta que no tiene por qué haber miedo. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Ya en sí, el deshacer el miedo, el perder el miedo a una situación, es un milagro. Y por lo tanto, nos ayuda a corregir esa situación. O sea, a lograr lo que queremos de una situación dada. Por ejemplo, si yo quiero sanar y tengo mucho miedo porque ya estoy pensando que estoy muy enferma, el, el quitar el miedo, el expiar el miedo, el reinterpretar la situación para no tener miedo, eso ya es un milagro. Y además, se corrige la situación o es más fácil que se corrija sin el miedo. 27. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Aquí está diciendo Jesús claramente que un milagro es la bendición universal de Dios a todos sus hermanos, o sea, a todos nosotros, por su medio. O sea, Él es el medio a nivel universal para que ocurran los milagros y son una bendición. Perdonar es el privilegio de los perdonados. O sea, cuando perdonas, automáticamente se puede precipitar un milagro. Y eso es un privilegio. Y entonces en ese momento, los que hemos sido perdonados, primero por nosotros mismos y luego, pues si se podría aplicar por Dios, pero Dios nunca nos culpa y mucho menos Jesús. Entonces dice, perdonar es el privilegio de los perdonados. Si nosotros nos sentimos perdonados, perdonamos automáticamente. 28. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido.
Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. La revelación, bueno, vuelve a reiterar que los milagros es un modo de liberarse del miedo, lo que ya habíamos dicho antes, e introduce un término muy interesante que es la revelación. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Una vez que tú tienes una revelación, la revelación es una comunicación directa con el Espíritu Santo. Acuérdate, si no te lo he dicho antes, te lo digo ahorita. El Espíritu Santo es el mensajero de Dios y lo deja Jesús cuando se va. Entonces, cuando logramos entrar en comunicación directa con el Espíritu Santo y oímos sus mensajes, sabemos sus mensajes, eso es una revelación. Y entonces dice, la revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Es lo primero que ocurre. Cuando tenemos una revelación, no hay miedo. Cuando estamos en contacto directo con el Espíritu Santo, no hay miedo. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Entonces, los milagros son un medio para llegar a la revelación, o sea, al contacto directo con el Espíritu Santo. Qué lindo, ¿no? 29. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Claro, cuando hacemos un milagro, incluso si lo hacemos en nosotros mismos, estamos alabando a Dios, porque estamos honrando a sus creaciones. O sea, si lo hago en mí, yo soy creación de Dios. Si lo hago en mis hermanos, ellos son creación de Dios. Y por lo tanto, estoy alabando a Dios al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. ¿Por qué las veo perfectas? Porque cuando yo hago el milagro, lo primero que hago es ver en perfección a mi hermano o verme a mí misma o a mí mismo en perfección. Y entonces, esto quiere decir que ya logro ver cómo soy realmente o logro ver cómo ellos son perfectos. Y ahí se precipita el milagro. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Así es. Esto lo traté muchísimo en el video pasado. El milagro cura no a través del cuerpo mismo, sino a través del espíritu. O sea, si me identifico con el espíritu, no puedo enfermar porque el espíritu no enferma. Si me identifico con el espíritu, no puedo vivir en carencia porque el espíritu nunca es carente. Acuérdate que el espíritu es una expresión directa de Dios. Cuando me voy al espíritu, soy parte directa de Dios. Bueno, me entero que soy parte directa de Dios, siempre lo soy, pero en el espíritu ya está la certeza de que soy parte directa de Dios. 30. Déjame ver si no me faltó algo del 29. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman, sí, es lo que acabo de decir. 30. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. Lo mismo, otra vez, el espíritu es el centro. Y la primera frase dice, dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ajusto los niveles de percepción, quiere decir que le doy a cada cosa su lugar correcto. Por ejemplo, ahora sé que el espíritu es el que causa los milagros, no el cuerpo. Entonces le doy su lugar correcto al cuerpo y al espíritu. Por eso dice,
ajustan los niveles de percepción. Sé que el espíritu tiene un nivel y el cuerpo tiene otro nivel. Ahí me estoy dando cuenta. Y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, claro. Ahí me doy cuenta que el que produce los milagros, de donde vienen todos los milagros, son del espíritu, desde donde pueden comunicarse directamente. 31. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes de dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Así es. Los milagros, lo primero que nos inspiran o nos deben inspirar es gratitud. Gracias, Padre mío, porque me sané a través del Espíritu, que es una expresión tuya. Gracias, Padre mío, porque vivo en abundancia desde que sé que mi espíritu, o sea, yo soy una emanación directa tuya y en ti no hay carencia, solamente hay abundancia. Eso es lo que inspira un milagro. Infinitas gracias. Debes de dar gracias a Dios por lo que realmente eres, porque somos directitos del Padre, somos una expresión directa del Padre. Y esto, bueno, nos merece toda la gratitud porque estamos hablando de que somos poderosísimos y de que somos perfección en potencia. Falta que nos demos cuenta, únicamente. Los hijos de Dios son santos. Falta que nos demos cuenta de que somos santos. Y los milagros honran su santidad. Claro, al hacer un milagro, estoy honrando mi santidad. Y que ellos pueden ocultar. La ocultamos por ignorancia. Pero nunca la perdemos. Aunque la ocultemos, aunque olvidemos que la tenemos, aunque no sepamos que la tenemos, ahí está. Y cuando nos demos cuenta se va a manifestar. De hecho, cada vez que hacemos un milagro, pues se manifiesta nuestra santidad. Cada vez que entramos en revelación con el Espíritu Santo, ahí somos santos. También más adelante, el curso nos habla de que la revelación es el instante santo. El instante santo es cuando logro entrar en comunicación directa con el Espíritu Santo. Y eso también equivale a revelación. 32. Yo inspiro todos los milagros que en realidad son intercesiones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden tú eres perfecto. Claro, nos ubican mucho más allá de las leyes físicas. O sea, si la ciencia nos dice que tal enfermedad es incurable, en el espíritu no lo es. Porque el espíritu abole todas las leyes físicas. 33. Los milagros se honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, espían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restauran la cordura. Fíjate cuántas cosas hacen los milagros. Nos hacen darnos cuenta de que somos Dios en potencia. Eso dice en los anteriores párrafos. Hacen que se ajuste la percepción, o sea, le doy a cada cosa su lugar. Ahí sé que el que cura, el que hace los milagros es el espíritu, nunca el cuerpo. Y luego dice, los milagros te honran porque eres digno de ser amado.
En los milagros me siento amado. Siento que soy el hijo amadísimo de Dios. Cuando ocurre un milagro en tu vida, lo que va a suceder muy probablemente es sentirte amadísimo por Dios. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben luz en ti. O sea, se acaba el sueño, se acaban las ilusiones de que soy imperfecto, de que soy susceptible de enfermar, de morir, de envejecer, de vivir en carencia, de sufrir. Todo eso se desvanece en el milagro. Y perciben la luz en ti. Claro, la luz de Dios, la luz del Espíritu, a través de donde se hacen los milagros. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores, o sea, corrigen tus errores. Al salir de la pesadilla, entonces automáticamente todo lo que yo creía erróneamente de mí se corrige. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restauran la cordura. ¡Wow! ¡Qué belleza! Al liberarnos de esta prisión de las ilusiones, de esta prisión del sueño, de esta prisión de creer que soy limitado, susceptible de sufrir, susceptible de pérdida, susceptible de enfermar, entonces vuelvo a ser cuerdo, porque el creer lo contrario es locura. Y esto lo dice muchas veces el curso. El creer la pesadilla, el creer todo lo que dice la parte de la mente que se llama ego, la parte de la mente errada es locura. Cuando despertamos, cuando las ilusiones se van, entramos en la cordura. 34. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Los milagros entonces devuelven la sensación, expían, corrigen la sensación de carencia y devuelven la sensación de llenura, de plenitud, de estoy lleno, llena, no me falta nada. Establecen perfecta protección. El saber que si Dios me ama, ¿quién contra mí? En la Biblia dice, si tú en mí y yo en ti, ¿quién contra mí? Por eso dice aquí, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Si yo estoy en el espíritu, nada me puede dañar. O sea, nada puede entrometerse en mi vida si yo no lo quiero. Sobre todo, ninguna intromisión maligna, ninguna intromisión de daño. Si estoy realmente en el espíritu, tengo la fortaleza para no ser dañada, no ser dañado. 35. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Esto es importante. Siempre ocurren porque Dios todo el tiempo nos ama, pero no lo vemos muchísimas veces. Somos muy dados a ver lo malo y no vemos lo que hay detrás. Por ejemplo, si yo pido algo o ruego por algo, hago oración para que algo se manifieste en mi vida y en ese momento no se manifiesta, quiere decir dos cosas. Puede querer decir dos cosas. Una, que no era lo mejor para mí y entonces yo no me doy cuenta de eso. Y eso es un milagro porque hay una protección. O puede querer decir que es en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo que se va a realizar el milagro, porque así es conveniente para ti y para todos los involucrados. Pero eso yo no lo sé.
Eso yo no lo veo. Por eso aquí dice, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Aunque no pase nada, por favor, entérate de que de todas maneras hay un milagro, por estas dos causas que te acabo de explicar, que no observo, no son observables. Los milagros son ejemplos de recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Así es. Son ejemplos de recto pensar, o sea, ahí la mente recta está en toda su expresión y que armonizan, por lo tanto, nuestras percepciones son armonizadas con la verdad tal como Dios la creó, o sea, pura, la verdad directa de Dios se armoniza, nuestra percepción se armoniza con esa verdad pura y directa de Dios. Eso es un milagro. 37. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Eso es expiación. ¿Te acuerdas que te decía? Que expiación es la corrección del error y eso en sí es un milagro. De hecho, no sé si ya te lo había dicho, pero si no te lo digo, milagro es el cambio de percepción. Entonces aquí lo enfatiza. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso, o sea, cambio de percepción. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea, cambio de percepción, y reorganizándola debidamente, cambio de percepción. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, o sea, de la corrección del error, donde la percepción sana, o sea, corrijo mi error y ya estoy en la percepción correcta, o sea, ya sané mi percepción. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Exacto. Si no sano mi percepción, no me doy cuenta del orden divino, lo que te decía hace rato, de que a lo mejor no se cumple lo que tanto pido, pero hay un orden divino. Quizá nunca se cumpla porque no es lo mejor para mí, para todos los involucrados, o no va a ser ahorita, va a ser después. Y entonces, esto es el orden divino. Y el orden divino solamente se puede percibir desde la mente recta. 38. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. O sea, el Espíritu Santo es la mente recta. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. Sí, el Espíritu Santo tiene una visión holística. No va a percibir solamente trozos de la realidad, sino que percibe la totalidad de la realidad. Por eso no entendemos cuando no ocurren las cosas que queremos, porque Él, el Espíritu Santo, está viendo a todos los involucrados, todas las situaciones posibles, y entonces por eso quizá no se cumpla lo que pedimos, porque Él sabe que no es conveniente, porque está viendo la totalidad de la situación. E igual, si se cumple, sabe que es conveniente porque está viendo toda la situación y sabe que sí es benéfico para nosotros o que no. 38. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Volvemos a repetir. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Lo dijo en el párrafo anterior. Los milagros se obran o ocurren a través del Espíritu Santo, de su manera de pensar, de su manera de ver. O sea, es el mecanismo de los milagros, la manera de ver, la manera de pensar del Espíritu Santo.
Cuando hacemos un milagro, es que estamos en el Espíritu Santo. Es que estamos pensando, viendo a través de la mente recta, alias a través del Espíritu Santo, que está en nosotros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Sabe perfectamente lo que viene de Dios y lo que no, lo que es ilusión y lo que es verdad. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. Lo mismo. Es holístico. No va a percibir selectivamente, no va a percibir pedazos, va a percibir la totalidad. El milagro elimina el error porque el 39, perdón. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Qué lindo. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. O sea, se sitúa en la verdad, en lo real, no en lo falso. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. O sea, cuando estamos en la luz, la oscuridad, alias la ignorancia, alias el sueño, alias las ilusiones, desaparecen totalmente. Esto es la luz del Espíritu Santo. Vemos realmente la verdad de Dios en la cual no hay sufrimiento, no hay muerte, no hay pérdida. O sea, eso equivaldría a oscuridad. Cuando nos situamos en la luz, eso desaparece. La oscuridad desaparece por completo. 40. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. Sí, porque todos somos unos, alias somos hermanos, porque es como si tuviéramos el mismo apellido, vamos, la misma marca universal, que es Dios, si le quieres llamar Dios, si le quieres llamar inteligencia suprema, si le quieres llamar perfección total, como le quieras llamar, ese es el apellido que todos tenemos, es nuestra marca universal y el milagro lo reconoce, que todos somos uno, que todos somos hermanos. 41. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. Sí, desde la plenitud nunca percibimos carencia. Cuando logramos realmente percibir la plenitud, la carencia termina. Ya no la percibimos. Solamente percibimos lo contrario a la carencia, la plenitud, lo contrario a la enfermedad, la salud, lo contrario a la muerte, la vida, lo contrario al sufrimiento, la felicidad. Entonces, eso es plenitud. 42. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Ese es el milagro. 43. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. Cuando tú sientes esta plenitud, cuando sientes la luz del milagro, la luz de la verdad, la luz de Dios, entramos en un estado mental milagroso. Y el mensaje es, estoy lista y dispuesta. Cuando puedo entrar en ese estado, ese es el mensaje. Ya estoy lista.
44. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Así es. Son expresiones de una conciencia íntima, interna de Cristo. Vuelvo a aclarar si no lo he aclarado. Cristo no es el personaje histórico de Jesús. Cristo es un estado de conciencia. Jesús alcanzó el estado crístico, o sea, es Jesús el Cristo. Pero por eso él dijo, estas cosas que yo hago, todos los pueden hacer. O sea, todos somos susceptibles de llegar al estado crístico. Por eso dice, los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo. En el momento que soy consciente de que yo puedo estar en esa conciencia crística, ¡wow! Estoy expresando un milagro. Y de haber aceptado su expiación, o sea, de haber aceptado la corrección del error. La corrección del error de que no puedo hacer las cosas crísticas. Sí puedo. 45. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Fíjate, el milagro cuando ocurre en nosotros se expande. Por eso aquí dice, puede afectar a mucha gente que tú ni siquiera te imaginas ni conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. O sea, yo creo que si ocurre un milagro en mi vida y yo lo obré, solamente en esa situación dada es que se está dando el milagro. Y aquí nos dice que no. Se van a producir más cambios que ni siquiera imaginamos en situaciones de las que ni siquiera somos conscientes. 46. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros nos entrañan este tipo de comunicación debido a que son medios temporales de comunicación. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Pues sí, cuando ya volvamos a la comunicación directa con Dios, se acabó el sufrimiento, se acabó la enfermedad, se acabó la muerte, se acabó el sueño. Y entonces ya no va a haber necesidad de los milagros, porque el milagro es la corrección del error, es el cambio de percepción. Vamos a estar en la percepción correcta y no va a haber ningún error. Entonces ya no van a ser necesarios los milagros. Por último, el inciso 47. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido, es intemporal, sí. Desde el espíritu no hay tiempo. Por lo tanto, cuando ocurre el milagro, tampoco hay tiempo, porque acuérdate que viene del espíritu. Entonces, lo que se antojaba que iba a tardar mucho tiempo, por ejemplo, la curación de una enfermedad que quizá haya sido diagnosticada de larga duración, larguísima duración. Sin embargo, el milagro no. El milagro hace que ya se cure, tanto como tu mente lo crea, desde luego. Porque si dices, bueno, sí que se cure, sí visualizo a mi hermano sano, pero no lo veo ya en este instante. Quizá todavía haya la idea de que, bueno, que se cure en un mes o en 2 meses o que se cure cuando Dios quiera. No, el milagro no es eso. El milagro puede ocurrir aquí y ahora, en el momento mismo que lo estoy decretando, en el momento que estoy haciendo el cambio de percepción. En ese momento, no tiene que pasar nada de tiempo, porque en el milagro no hay tiempo. Claro que falta
llegar a la fe, a la convicción de que algo que se nos antoja que podría tardar un lapso de tiempo, no tiene por qué ser así. Puede ser ya, de inmediato. ¿Ok? Bueno, pues el tiempo se va rápido. Todavía nos faltan, fíjate, son... Sí, no, son 50, ya casi terminamos. De una vez terminamos. Me voy a pasar 10 minutitos. Entonces estábamos con que no hay tiempo en los milagros. 48. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende, al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Lo mismo, o sea, el milagro no tiene nada que ver con el tiempo. Y dice, solo la revelación lo trasciende. Esto quiere decir que en el milagro es revelación y que la revelación es todavía más que el milagro. Si nosotros lográramos vivir constantemente en la revelación, o sea, en la constante e ininterrumpida comunicación con el Espíritu Santo, ahí se acaba el tiempo y también se acaba el milagro. Porque lo que decíamos hace rato, cuando logremos vivir en Dios, se acabó la necesidad de los milagros y obviamente se acabó el tiempo. 49. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar. No hay grados en los milagros. Puede ser un milagro tan espectacular como curar un cáncer, o puede ser un milagro que no se antoje espectacular como curar una gripa. No importa, en los milagros no hay grados. Nada más, lo importante del milagro es el cambio de percepción, el darme cuenta que estaba en un error. Y igual, me puedo dar cuenta que estaba pensando erróneamente y eso me estaba ocasionando una gripa, o darme cuenta que pensaba erróneamente y eso me estaba causando un cáncer. No importa, en el espíritu no hay grados. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz, independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. Entonces dice, vamos a repetir esta última frase. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. O sea, es lo mismo darme cuenta o corregir el error de una gripe o de un cáncer. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. Sí, la esencia es sanar la percepción. En eso radica su verdadera imparcialidad. O sea, en eso radica de que no importa si se nos antoja algo muy pequeño o muy grande. Simplemente es la corrección del error. 50. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Ok, aquí te voy a aclarar algo. Más adelante, el libro, el curso nos habla de la diferencia que hay entre creación y fabricación. El que crea es el espíritu y el que fabrica es el ego. Entonces, por eso dice, el milagro compara lo que tú has hecho con la creación, o sea, lo que haces desde el espíritu, aceptando como cierto lo que concuerda con ella. O sea, acepta como verdadero y cierto solo lo que viene del espíritu y rechaza como falso lo que no. Rechaza como falso lo que no viene del espíritu, o sea, lo que es fabricación. Solamente lo que es creación, lo que viene del espíritu es verdadero. Y lo que es falso es la fabricación que viene del ego.
Por ejemplo, el obrar un milagro de salud en un hermano, contribuir a que un hermano se sane porque lo estoy visualice en salud perfecta. Eso es una creación. Y la fabricación, a lo mejor la fabricación es el invento del dinero. El invento del dinero viene del ego. Eso es fabricación. Y es sueño. Es falso. El amor no. El amor que es estar visualizando a un hermano sano, eso es creación. Y eso viene del espíritu y eso es verdadero. Nada más de que no quiere decir que el dinero sea malo. No. Quiere decir que el dinero no viene del espíritu. Es una creación humana totalmente. Entonces, es una fabricación y es falso. Es parte del sueño. El amor no. El amor es eterno. El dinero se va a acabar. Se va a acabar el dinero, eso es seguro. O sea, en el sentido de que como concepto de dinero tiende a desaparecer. Nada más fíjate, antes se usaban muchísimo monedas y billetes. Ahora se usan en la mayoría de los casos transacciones electrónicas. Ahí donde está el dinero. Ahí simplemente es un acuerdo entre la gente, no hay dinero. O sea, se está transformando el concepto del dinero. Está cambiando. Entonces, lo que es falso es susceptible de cambio, es susceptible de terminar. Y lo que no cambia es lo verdadero, es lo imperecedero. Y una de esas cosas son los milagros, siempre propiciados por la corrección del error, por volver a la verdad. Eso nunca va a cambiar. Entonces te lo vuelvo a leer. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. La creación verdadera es lo que produce el milagro, lo que produce volver a la verdad. Lo falso es la fabricación, como te decía, el ejemplo del dinero. Y hay muchos más ejemplos. Ok, pues ahí terminamos hasta el inciso 50 de lo que son los milagros. Muchísimas gracias. Estoy aquí todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias, Vero, por estar aquí. Buenas noches. Y gracias, Brilli. Qué gusto. Gracias, hermanas, por estar aquí conmigo. Buenas noches. Todos los viernes a las 7 aquí nos estamos comunicando. Buenas noches.